10minconjesús.net. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. El Evangelio de la misa de hoy, capítulo 11 del Evangelio de San Juan, nos habla de los últimos episodios de la vida de Jesús, en la cual llega hasta el punto más álgido, más tremendo de la historia, esa reacción que tienen los escribas y los fariseos. Jesús había ido creciendo a lo largo de su vida pública, había ido creciendo su fama por todas las maravillas que hacía, porque curaba a los enfermos, porque recibía a los pecadores, porque hacía milagros continuamente. Y todo esto, en vez de llevarlos a aquellos hombres a tener fe en aquel hombre que manifestaba realmente un enorme poder a través de sus obras. Jesús decía: si no me creen en mí, créanle a mis obras. Él le preguntaba en un momento: ¿qué obras haces tú para que te creamos? Y Jesús hacía cualquier cantidad de milagros. El que peor les cayó a todos ellos fue la resurrección de Lázaro, así como la gran mayoría de las personas que tenían el corazón sano. Ese milagro les sirvió para convertirse. A esta gente que tenía el corazón endurecido, todo lo contrario. Decían: este hombre hace muchos prodigios, hace muchos milagros, van a venir los romanos, van a acabar con el templo, van a acabar con el pueblo judío. Es necesario que este hombre muera. La envidia que aquellos hombres tenían los lleva precisamente a valerse de la ley como un argumento en contra de Jesús. Y entonces yo quiero detenerme precisamente en este uso inapropiado de la ley. La ley de Moisés traía una serie de requisitos, ¿no es cierto?, una serie de ceremonias que había que realizar, una serie de purificaciones, abluciones, toda una serie de preceptos, ¿no?, y de prohibiciones. Había muchas cosas que estaban legisladas en la vida de los judíos, muchas cosas que estaban prohibidas y muchas cosas que eran obligatorias. Bueno, entonces aquellos hombres habían utilizado la ley, ellos sabían al dedillo, conocían todas esas cosas y cargaban sobre los hombres, sobre el vulgo, sobre los ignorantes, porque ellos pensaban que solamente los escribas y los fariseos eran los conocedores de la ley. El pueblo era un pueblo ignorante. En cambio, ellos conocían la ley, pero ellos se valían de la ley para mantener su autoridad frente a los demás. Más que su autoridad, para hacer valer su poder. Los antiguos distinguían entre potestas y autoritas. La potestas era la potestas la tenía la persona que detentaba el poder. La autoritas era precisamente la autoridad moral que tenían aquellas personas que sabían hacer algo, ¿no es cierto?, como la autoridad que tiene un médico, la autoridad que tiene cualquier profesional en la profesión en la que tiene, autoridad que tiene porque sabe, es una autoridad. Aunque no le mande nada a nadie, aunque no le ordene nada a nadie, esa gente tiene autoridad. Hay muchas personas que sin tener ninguna autoridad ejercen el poder. El padre Castellani tiene una anécdota muy simpática de un hombre que venía huyendo y alguien querían preguntarle qué es lo que le estaba pasando, de qué se estaba escapando. Y entonces le preguntaban: ¿qué pasa? Viene un terremoto. Y el tipo seguía corriendo. ¿Qué pasa? Viene la peste. ¿Qué pasa? ¿Qué hay asaltantes? ¿Qué es lo que sucede?
Y entonces el tipo seguía corriendo, no se detenía para contestar nada, y entonces el que interrogaba descubrió que detrás venía un necio con poder. Bueno, es tremendo, tremenda esta anécdota, porque es cierto, hay personas que detentan el poder y que son necias en el sentido más estricto de la palabra, no saben, o sea, no son personas que utilizan el poder para el servicio de los demás, sino que utilizan el poder para su propio servicio. Bueno, esto puede suceder en el ámbito civil, esto puede suceder en los gobiernos, esto puede suceder en las empresas, esto puede suceder incluso dentro de las instituciones religiosas, ¿no? Puede suceder dentro de la Iglesia Católica. Es tremendo, porque es cierto que la ley, el uso, podríamos decir, el mal uso de la ley puede llevar a grandes injusticias. Hay un adagio latino que dice sumum ius, summa injuria, que no es algo que vaya en contra del derecho, no, es algo que va en contra en contra de la mala utilización de la ley. Se puede utilizar la ley, y cuanto más estricta es la aplicación de la ley, más daño se puede llegar a hacer. No es que la ley es mala en sí misma, es malo el uso o la aplicación de la ley cuando no se la subordina a la justicia. La justicia no depende de la ejecución estricta de la ley. La justicia depende, o la justicia consiste en dar a cada uno lo que le corresponde. La ley tiene que estar al servicio de la justicia, no la justicia subordinada a la letra de la ley. San Pablo ya lo decía, ¿no? Que la letra mata y que el espíritu vivifica. Hay muchas oportunidades en las cuales si la aplicación de la ley estricta produce esas enormes injusticias. Por eso es tan importante saber que tiene que haber esa aplicación, no cualquier aplicación de la ley es por sí misma buena. Esto también sucede en el ámbito moral, ¿no es cierto? Decía el Papa Francisco, nos hacía referencia a cómo cuando nosotros queremos predicar las cosas de Dios, tenemos que, no podemos perdernos en una maraña de disposiciones y de reglamentaciones, y tenemos que ir a lo que es más importante, tenemos que ir al núcleo del Evangelio, tenemos que ir al amor que Dios nos tiene, tenemos que ir al amor que Dios nos tiene cuando nos crea, al amor que Dios nos tiene cuando nos redime, al amor que Dios nos tiene cuando nos perdona, a ese amor que tenemos que tener nosotros como respuesta a lo que hemos recibido del Señor. Tenemos que ir a la fe, tenemos que ir a la esperanza, tenemos que ir al mensaje nuclear, ¿no? Porque no podemos perder el tiempo con muchas cosas secundarias. Se corre el riesgo, lo dice también el Papa, ¿no? O sea, se corre el riesgo de perdernos en una especie como de maraña de legislación. Tiene que haber leyes en el mundo, tiene que haber un orden, la finalidad de la ley es poner un orden, pero cuando ese orden se saca de quicio y se transforma en un valor que está por encima de la justicia, o por encima de la libertad, o por encima de la dignidad del ser humano, entonces ahí deja de tener su valor. O cuando la verdad queda oscurecida, ¿no? En el caso de Jesús, la verdad queda absolutamente oscurecida. Esa aplicación de la ley a rajatabla es la que utilizan aquellos hombres del Sanedrín para terminar acabando con
la persona divina de Jesús. Lo que lleva a Jesús a la muerte, sí es cierto, es el designio divino, estaba escrito, pero desde el punto de vista de los acontecimientos se desencadenan de una manera absolutamente injusta, ¿no? Porque terminan acusando al Hijo de Dios de cosas que efectivamente Él no ha hecho, y lo terminan acusando precisamente porque es el Hijo de Dios, precisamente porque Él demuestra que está por encima de la letra de la ley. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.